Entonces, hasta que no tenemos una crisis de tortura en los centros de reclusión, es que reaccionamos con un protocolo, con un programa nacional de prevención, etcétera. Y ese es el problema más grande, yo creo, que tema de derecho. O sea, normalmente las personas creo que nos hacemos conscientes de los derechos Ujú. cuando nos los violan. En voz alta, Un espacio para hablar en libertad. platiquemos Platiquemos en voz alta. en voz alta. Justicia y derechos. Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, un espacio para hablar en libertad. Yo soy Luz María Sánchez y me da muchísimo gusto enviarles desde aquí un cariñoso saludo. Estamos estrenando en Voz Alta una sección denominada Justicia y Derechos. ¿Qué son los derechos humanos? Se preguntarán muchísimos de ustedes y de nosotros. Para la mayoría, pues tenemos nuestra propia experiencia, hemos escuchado el término, el concepto, sabemos que existen, a veces es algo muy abstracto, pero cada quien en su experiencia propia lo ha vivido, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y vamos a hablar de este tema desde el ABC de lo que son los derechos humanos y por ello pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi amigo, al maestro Arturo Guerrero Zazueta, quien fue director general de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, con una larga trayectoria como defensor en materia de derechos humanos y también, bueno, es consultor a nivel internacional sobre este tema. Muchas gracias por estar con Al nosotros. contrario, me ha encantado estar contigo. Me da mucho gusto poderme reunir otra vez en este espacio que estás reestrenando. Entonces, además, fascinado. Muchísimas gracias. Pues bueno, para nuestra audiencia, para nuestras amigas y amigos, vamos a entrar de lleno para empezar. ¿Qué son los derechos humanos? Mira, los derechos en general, derechos humanos son derechos subjetivos como expectativas que ha reconocido el Estado y que generan obligaciones. Entonces, una expectativa que es, tú esperas, literal, que algo que para ti es valioso conlleve una respuesta por parte de las autoridades. Antes hablábamos de que había derechos positivos o negativos, ¿no? De, oye, hay derechos como mi libertad, que implica que no me prives de mi libertad, o hay derechos que generan actuación del Estado, por ejemplo, el derecho a la salud, y Ujú. esperas que el Estado te brinde el derecho a la salud. Hoy, todos los derechos generan obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar. Entonces, en esencia es, yo tengo la expectativa reconocida constitucionalmente de que el Estado haga X conducta y que respecto de esa no me prive de ese derecho, es decir, que la respete, que evita que terceras personas afecten mi derecho, es decir, que lo proteja, que además genere una cultura de derechos, es decir, que lo promueva y que genere todo el entramado institucional normativo, es decir, que cree tribunales, comisiones, leyes, reglamentos, etcétera, para que eso sea una realidad. Y entenderlo así ayuda eventualmente a que si algo falla, sepas en dónde está el problema. Claro. Eso en esencia. Y proviene mucho de esta cuestión de una cultura, ¿no? Que a lo mejor nos ha faltado, bueno, digo en general o en plural, pero le ha faltado al Estado mexicano a través de sus instituciones impulsar esta cultura, ¿no? Bien dices, la Constitución lo tiene muy marcado de que cómo deben protegernos, deben defender nuestros derechos, pero de pronto no sabemos ni siquiera a dónde acudir cuando empiecen o nos empezamos a sentir víctimas, ¿no? Mira, lo que pasa es que de entrada los derechos, digamos, esta es la primera definición, es como muy básica. En general, tienden a venir de ciertas exigencias que como sociedad vamos planteándonos porque una situación nos parece que es ya intolerable. Entonces el Estado, al principio, derechos como la libertad, por ejemplo, lo garantizaba porque no quedaba de otra. Entonces tú pedías que protegieran tus propiedades, tú pedías que protegieran tu libertad, tú pedías que te respetaran el derecho a manifestarte, a reunirte, etcétera, etcétera. Conforme se van presentando cada vez más y más situaciones que nos parecen insostenibles, normalmente se van dando movimientos sociales que empiezan a exigir ese reconocimiento. Y el tema está en que ese reconocimiento tiene que venir aparejado, tiene que venir acompañado de esta actuación. Y ahí es donde empieza a fallar. ¿Por qué?
porque el Estado no necesariamente quiere poner las acciones donde tiene las palabras. Es decir, es muy fácil Mm. decir que reconoces derechos, es muy fácil decir que los tutelas, como por ahí reza el dicho, ¿no? Ofrecer no empobrece, ¿no? Así Ujú. como pedir no empobrece. Entonces, Claro. tú, claro, tú dices y claro, lo prometes, pero el problema está en qué es lo que vas a hacer después. Y ahí se empieza a dar esa desconexión que hace que las personas tendamos a sentir que el Estado no está cumpliendo, que hay algo ahí que está fallando, ¿no? Porque viene este reconocimiento, pero sin venir acompañado de todo lo demás. Y las instituciones tienden a reaccionar, ser muy reactivas a partir de que algo falla, a partir de que algo colapsa. Entonces, hasta que no tenemos una crisis de tortura en los centros de reclusión, es que reaccionamos con un protocolo, con un programa nacional de prevención, etcétera. Hasta que no tenemos una crisis en materia de desaparición forzada, reaccionamos para crear un centro de identificación y un padrón y registros, etcétera, etcétera. Entonces tiende a venir normalmente desde el golpe de realidad y desde esta fractura la respuesta estatal y no a la inversa. Y ese es el problema más grande, yo creo, que tema de derecho. O sea, normalmente las personas creo que nos hacemos conscientes de los derechos Ujú. cuando nos los violan. Y entonces ahí está, vives de un lado de la burbuja en el que no has sentido la afectación y por lo tanto te parece quizá una frivolidad, o vives del lado en el cual ya fracasó todo y entonces sientes que no se cumple. Es como esta cuestión de fe o de esperanza, ¿no? Cuando estás bien, cuando tienes esta libertad de conducirte en la calle, de hacer lo que tú quieras, de manifestarte y nadie te hace nada, todo está bien. Cuando te empieza a afectar y te empiezan a recriminar o a sancionar por algo, es cuando dices: "A ver, ¿dónde están mis derechos humanos?". Y yo fíjate que siempre lo he comentado en todas las, opciones y oportunidades que tengo de estar ante el micrófono. El artículo primero de la Constitución es, básico y que todos tenemos que conocerlo, ¿no? Justamente para poder saber qué es lo que te corresponde, pues, reclamar. Sí, o sea, fíjate, la parte de generación de cultura de derechos creo que es el espacio donde más hemos fallado en general. ¿Por qué? Porque a las personas que les interesa conocer el artículo primero constitucional, que para quienes no lo conocen, el artículo primero constitucional va de básicamente dónde están las fuentes de derechos, dónde se reconocen los derechos. Luego, cómo se resuelven los problemas dentro de la Constitución cuando hay distintas fuentes que reconocen estos derechos y cuáles son las pautas de aplicación de los derechos. ¿No? Básicamente, la Constitución te da una especie de manual. Y es una reforma, cuando se reformó el artículo, y aquí le hablo a la audiencia, cuando se reformó el artículo primero constitucional, muchas personas decían, es que esto es pura palabrería, ¿no? Esto es puro rollo, pura retórica. Y en buena medida, así habría sido si no se le hubiera empezado a dar aplicación, hay que decirlo, en gran parte por el Poder Judicial de la Federación en ese momento, que había sido deficitario totalmente, ¿eh? Claro. El Poder Judicial había pasado de noche, como muchas otras instituciones en temas de derechos humanos. Y de repente le empiezan a dar contenido, empiezan a meterse ya como de lleno a todo esto y empezamos a tener algunos contenidos interesantes, pero no generamos cultura. Pensamos en capacitaciones del artículo primero o de bloque de constitucionalidad, de temas de control de convencionalidad, etcétera, etcétera, para abogadas y abogados, para personas profesionistas, para personas que están en la carrera. Y perdón, ahí en la mayoría de los casos el daño ya está hecho, Exacto. porque tú tendrías que poder entender estos temas sin necesidad de que supieras que los entiendes. ¿A qué voy? Si como niñas y niños nos explicaran a que los conflictos que tenemos tienen una forma de resolverse pacífica, desde el respeto, desde un entendimiento de la dignidad humana, que al final del día todos los derechos son una proyección, una manifestación de la dignidad humana. Si nosotras entendiéramos muy a grandes rasgos qué, qué entendemos por igualdad, qué entendemos por derechos de mujeres, de personas indígenas, qué entendemos por derechos de personas con discapacidad. Una noción muy básica de derechos políticos. Yo no tendría por qué saber en qué artículo están, en qué sentencias se reconocen, pero tendría que entender que mi vida se rige por esta especie de acuerdo que de alguna manera está en clave de derechos. Es entendernos en clave de derechos. Ese es el problema en el que creo que más hemos fallado. Yo pensaría que las primarias tendrían que tener cuando menos alguna clase en la cual las niñas y niños pudieran tener
con una traducción pedagógicamente adecuada y adaptada a su edad sobre los criterios más importantes de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte, etcétera. No tendrían por qué saber qué es eso. Hoy las personas no tendrían por qué saber sobre el amparo en revisión 517, bla, 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 de Florence Cassé, pero tendrían que saber lo que implica la presunción de inocencia y una noción muy básica de debido proceso. Ahí es donde creo que más hemos fallado. No tenemos esa cultura y no resolvemos nuestros conflictos en clave de derechos. Claro. Y ahorita me surge otro cuestionamiento. Estamos platicando, amigos, con el maestro Arturo Guerrero Zazueta. Esta cuestión de cuando hablas de la convencionalidad, tú y yo lo entendemos, bueno, yo estuve un tiempo trabajando en el Poder Judicial, pero para nuestra audiencia, ¿cuál es la gran diferencia entre esta, pues, cúmulo de derechos humanos que están establecidos en la Constitución o estaban establecidos antes de 2011 y esta parte de sumar todo un universo de derechos que están plasmados en tratados internacionales? Creo que ahí es donde entra esta palabra rara, convencionalidad, ¿no? Mira, ahí te va, y lo que te voy a decir es distinto a todo lo que te van a decir el resto de tus invitados. No hay tanta diferencia, pero ahí te va del por qué sí es relevante. Los derechos en general, históricamente, siempre han estado reconocidos en las constituciones. Una constitución para que sirva, o sea, para que alguien pueda decir, ah, claro, en mi país hay constitución, tendría que haber un reconocimiento de derechos y límites al poder. Todo lo demás puede estar o puede no estar. Pero si no están esas dos, no es constitución. Le puedes poner el nombre que tú quieras. Puedes llamarle constitución superconstitucional de la ultraconstitución, pero no es y no tiene eso. Ahora, el reconocimiento de derechos era algo que le correspondía a los estados históricamente. Históricamente, estamos hablando de la Revolución Francesa para acá. Todos los estados modernos tienen este entendimiento básico. Ujú. ¿Qué pasaba? Que siempre reconocía los derechos en tu constitución. Entonces, a nivel internacional, no había necesidad de hacerlo. Los tratados internacionales eran entre países, entre organismos, cuestiones territoriales, límites marítimos, etcétera, etcétera. Hasta que ocurrió algo que generó un punto de quiebre en la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? La Alemania nazi se dio cuenta que un instrumento para legitimar su actuación era cambiar el derecho. Y entonces cambiaba las leyes, cambiaba la constitución para permitir prácticas como, ¿no?, el ataque, el desconocimiento de ciertos derechos básicos de la comunidad judía, de las Mm. personas gitanas, de personas extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces utilizan el derecho para violar derechos. Cuando eso pasa, la comunidad internacional dice, no, 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 a ver, espérame, esto no se puede permitir. Y entonces, si tú te planteas cuándo es que empiezan a surgir derechos de fuente internacional, es hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y te echo este rollazo histórico porque es algo relativamente reciente. Ahora, ¿qué pasó? Los tratados empiezan a reconocer derechos. Tenemos la Convención Americana, tenemos el Pacto de no sé qué, tenemos la Convención de tal, ni nos vamos a meter a los nombres de todos estos Claro, instrumentos, claro. pero empiezan a reconocerse, ya sea de manera global en algunos tratados o de manera temática, ¿no? Hay convenciones específicamente sobre derechos de niñez, hay otras específicas sobre derechos de trabajadores migratorios, así de específico. Esto genera un abanico enorme de derechos, pero aquí es donde está la clave con México. En México no es que nos faltaran tantos. Muchos de los derechos que estaban en estos tratados internacionales ya estaban en la Constitución o interpretativamente podíamos llegar a eso. Entonces, ¿qué fue lo que cambió con la reforma de 2011? Al decir que nos abríamos a, por eso la palabrita de convencionalidad, Así decir que es. nos abríamos a las convenciones y a este derecho convencional, más que a los tratados internacionales, era a la interpretación que otros organismos hacían de esos tratados internacionales. Me explico con esto muy rápido. Más que la Convención Americana, era la jurisprudencia, es decir, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ujú. interpretando la Convención Americana. Y esto sí fue un punto de quiebre tremendo. ¿Por qué? En México se reforma la Constitución y decimos, vamos a ampliar el catálogo de derechos a reconocerlos de fuente internacional. Sí había unos no reconocidos, pero donde vino el verdadero choque de culturas fue cuando la Suprema Corte se enfrenta a que tenía que cumplir una sentencia de la Corte Interamericana. Viene este punto de quiebre tremendo porque veían de manera distinta. Incluso temas como el fuero militar, la jurisdicción militar, la Suprema Corte mexicana lo había convalidado, aunque se tratara de violaciones a derechos humanos y no de personas civiles. Y entonces aquí
es donde está la verdadera clave y donde está lo verdaderamente rico de todo esto. Cuando la Suprema Corte voltea a ver lo que estaba haciendo la Corte Interamericana, es como, ah, caray. Entonces, pues, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Literal. La Suprema Corte empieza a evolucionar y creo que uno de los temas que nos costó mucho entender en años recientes cuando se hacían críticas al Poder Judicial Claro. es muchas de esas críticas eran justificadas, pero eran justificadas de una corte de hace un par de décadas. Porque de 2011 para acá empezó un proceso evolutivo interesante y esto a otras instituciones del Estado les ha pasado. Entonces, lo importante de abrirnos a lo convencional, a estas fuentes internacionales, es entender que en Naciones Unidas, que en el sistema interamericano y que muchos otros lugares han entendido los temas de derechos de una forma completamente distinta, mucho más rica, mucho más profunda y como una cuestión literal de vida o muerte. Y eso es lo que empezó a permear acá. Claro, y evidentemente, pues, el hecho de que se amplíe este catálogo de derechos obliga al Estado mexicano y a los estados a través de sus instituciones a proteger más. Y es donde empieza a haber como un freno, ¿no? Dependiendo de los regímenes que vayamos teniendo, pues yo no voy a cumplir lo que me diga la Corte que ni siquiera es mexicana, ¿no? Aunque ya está estipulado, hay una reforma constitucional y hay como un choque entre lo que tienes que respetar y por qué te lo dice una persona extraña, ¿no? Primero, Ese es sí, ahí decimos, es que nos está diciendo un tribunal extranjero. No, no es extranjero. Es un tribunal internacional que tiene competencia respecto de tu país. De hecho, si tú le preguntas a la Corte Interamericana, oye, Corte Interamericana, ¿cómo funciona el sistema y quiénes integran el sistema interamericano? No te van a decir, son la Comisión y la Corte Interamericana. Te van a decir, son las jurisdicciones nacionales, es decir, los tribunales mexicanos, la Comisión y la Corte Interamericana, todos parte del mismo sistema. Porque allá asumen que las juezas y jueces mexicanos, así como las juezas y jueces salvadoreños o nicaragüenses o argentinas, etcétera, son parte del sistema porque son la primera garantía o la primera valla de defensa, por decirlo de alguna manera. claro. Y la parte que me parece verdaderamente increíble es a qué se dedican estos tribunales. A hacer una especie de diagnóstico de qué es lo que está fallando. No tienen agenda política en el sentido de no les interesa si eras del PRI, del PAN, de Morena, del PRD, del PT, porque muchos de los casos llegan después de 6, 7 años. Sí, Entonces pasa el tiempo, cambian los gobiernos y te están haciendo un diagnóstico. Y lo que nos están diciendo estos organismos internacionales es, tienes un problema y estás herido de gravedad, o tienes una enfermedad terminal, o es una enfermedad degenerativa, atiéndela, o quien lo va a pagar es tu gente. Es eso, con lo que nos estamos peleando es con ese tipo de diagnóstico. claro que sí. Pues amigos de En Voz Alta, el tiempo es irremediablemente severo, pero vamos a cerrar esta conversación con el maestro Arturo Guerrero con algo que tú quieras concluir. Es un tema tan universal y tan amplio que estamos tocando. ¿Con qué quisieras concluir esta charla? Yo quisiera concluir con una idea. Los derechos humanos en general tienden a partir primero de cierta curiosidad respecto a realidades que no son la tuya y a partir de eso generar empatía. Curiosidad y empatía, no es más, no tienes por qué entender las realidades de las mujeres trans, de las personas migrantes, pero tienes que entender que hay otras realidades y que los derechos de esas personas no afectan los tuyos. Entonces hay muchas cosas con las que no lidiamos en nuestra cotidianidad que son relevantes porque son relevantes para la humanidad. Y si son relevantes para la humanidad, tendrían que ser relevantes para ti. Así de sencillo. Pues muchísimas gracias, Arturo, por estar en este momento, en estos micrófonos, y ya te invitaremos para próximos temas porque vienen muchísimas cosas sobre derechos humanos. Muchas gracias, Luzma, y gracias a todos por la escucha. Y a ustedes, amigos de En Voz Alta, muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Recuerden, cada miércoles un nuevo episodio en Voz Alta. En voz alta.